Buenas noches. Me alegra decidieran pasar este tiempo conmigo. Su suscripción, un comentario amable son mi mejor motivación. Gracias por estar aquí. Comenzamos nuestra inversión. Buenas noches y bienvenidos de nuevo. Me alegra que estén aquí. Esta noche entraremos en los majestuosos salones que resuenan con ecos de una de las mayores imperios de la historia. Desde la humilde aldea de pastores a orillas del Tíber hasta los foros de mármol de Roma. Desde las legiones marchando por continentes hasta los emperadores envueltos en el manto del poder y la paranoia. Esta es la historia del Imperio Romano. Donde quiera que estén, y sin importar la hora que marca su ventana, este momento les pertenece. Respiren profundo, siéntense cómodos, permitan que la mente viaje a través de los siglos. Esta historia tiene más de 2000 años, y esta noche es toda para ustedes. Todo comienza en la sombra del Monte Palatino, donde la niebla matinal aún se aferra a la tierra, en un mundo que aún no es imperio. El Tíber murmura perezoso en los valles. Su corriente envuelve las llanuras destinadas a soportar el peso de columnas de mármol, foros y las pisadas de los centuriones. Pero por ahora, solo hay juncos suaves en la orilla y el aliento de la naturaleza salvaje. Antes de que Roma se alzara, existía una historia. Una leyenda repetida tantas veces que se enraizó en la tierra de Italia tan profundamente que ni las voces más escépticas pudieron arrancarla. Es la historia de dos gemelos, nacidos de una sacerdotisa llamada Rea Silvia. Ella era vestal, obligada al voto de castidad por orden de su tío, el rey Amulio, que temía a los posibles herederos del trono. Pero el destino no se anula con un decreto. El dios Marte, en silencio divino, se unió a ella y le dejó dos hijos, Rómulo y Remo. Al conocer su nacimiento, el rey ordenó arrojarlos al río. La orden fue cumplida. Los colocaron en una cesta y los dejaron morir en las aguas turbias del Tíber. Pero la crecida de primavera ralentizó la corriente y la cesta quedó varada en un banco de arena. Allí, al pie de una higuera, los halló una loba. No era un monstruo como la pintaron después, era una madre sin crías. Con su aliento cálido y su áspera piel, acogió a los niños en su guarida bajo el Palatino. Los amamantó y sobrevivieron. Más tarde, un pastor llamado Faustulo los encontró y los llevó consigo. Los gemelos crecieron entre rebaños y campos, ignorando la sangre real que corría por sus venas. Eran valientes, obstinados y no temían la lucha. Al llegar a la juventud, conocieron la verdad sobre su origen y ayudaron a su abuelo a recuperar el trono en Alba Longa. Pero no quisieron quedarse allí. Algo los llamaba de nuevo. Las tierras salvajes junto al río. La tierra de las 7 colinas los atraía. Y respondieron, aquí habrá una nueva ciudad. Pero Roma nació en conflicto. Los hermanos no lograron acordar dónde levantar las murallas ni quién gobernaría. Rómulo eligió el Palatino, Remo el Aventino. Acudieron a los augurios. Rómulo vio más aves. Remo insistía en que las había visto primero. La disputa terminó en sangre. Remo cayó. ¿Fue por la mano de Rómulo o de sus hombres? Versiones difieren, pero el resultado fue uno. Un hermano vivió, uno gobernó. Rómulo trazó una línea en la tierra, delimitó las fronteras de la ciudad y proclamó: nadie cruzará el muro sagrado sin pagar con la vida. Así quedó dicho. La ciudad sería defendida incluso al precio del fratricidio. La tradición marca la fecha, 21 de abril del año 753 a.C. No importaba la piedra ni la línea, sino la voluntad detrás de ellas. La ciudad fue llamada en honor de Rómulo y él se convirtió en su primer rey. La nueva ciudad creció en círculos, chozas sencillas, murallas de madera y los primeros templos a dioses desconocidos. Hombres de tribus vecinas llegaban, pero las mujeres escaseaban. Entonces Rómulo ideó un banquete engañoso, el tristemente célebre rapto de las Sabinas. Las mujeres fueron entregadas por la fuerza como esposas a los romanos, un acto brutal, pero que unió a dos pueblos. Los sabinos fueron conciliados y la ciudad se expandió otra vez. Rómulo gobernó largo tiempo, pero su final fue tan misterioso como su inicio.
Un día desapareció en medio de una tormenta. El pueblo creyó que ascendió y se convirtió en Dios. ¿Fue verdad? Nadie lo sabe, pero la ciudad permaneció. Roma nació en violencia, forjada por la ambición y marcada por la gracia divina. La ciudad de Rómulo no quedó como un sueño solitario. Roma creció no solo en número, sino en complejidad de su esencia. Se volvió ciudad de pueblos mezclados y alianzas frágiles. Las leyes buscaban domar los viejos instintos. Tras la desaparición de Rómulo, el trono quedó vacío y otros lo ocuparon. Durante 200 años reinaron los reyes. 7 nombres guardó la tradición. El segundo fue Numa Pompilio, Sabino sabio, piadoso y pacífico. Si Rómulo construyó muros y forjó armas, Numa creó el calendario, templos y colegios sacerdotales. Enseñó al pueblo a ofrecer sacrificios y a mantener la paz. Así Roma adquirió ritmo y tradición. Los siguientes reyes dejaron su huella. Tulio Hostilio rechazó la paz y glorificó la guerra. Destruyó Alba Longa y trasladó su nobleza a Roma, ampliando el Senado. Anco Marcio levantó puentes sobre el Tíber y aseguró poder en Occidente. Roma dejaba de ser aldea. La monarquía tenía poder, pero no absoluto. El Consejo de Ancianos, el Senado, ayudaba al rey. El pueblo se dividía en curias y participaba en asambleas, aunque su voz fuera débil. Los últimos 3 reyes fueron etruscos. Con ellos llegaron nuevos saberes en ingeniería y religión. Bajo Tarquinio Prisco comenzó la construcción del Circo Máximo. Bajo Servio Tulio se instauró el censo, se dividió la ciudad en distritos y se reorganizó el ejército. Decían que era hijo de esclava, pero ascendió con esfuerzo. Su reinado acabó en sangre. Lo mató su yerno, quien se convirtió en el último rey. Lucio Tarquinio el Soberbio tomó el poder por la fuerza. Gobernó con crueldad y sin consejo del Senado. Sus proyectos fueron grandes, como el templo de Júpiter Capitolino, pero sus métodos despiadados. El fin llegó no en batalla, sino en su hogar. Su hijo Sexto violó a la noble Lucrecia. Su suicidio desató la tormenta. Lucio Junio Bruto levantó la revuelta. El pueblo expulsó al rey y a su linaje. La monarquía cayó. En su lugar nació la república. Res publica, cosa común. El poder ya no era del rey, sino de magistrados elegidos por los ciudadanos. En memoria de la tiranía, nadie volvió a llamarse rey. En lugar de corona, 2 cónsules elegidos cada año. El Senado seguía como consejo de ancianos. Surgieron las asambleas populares, aunque no todos los votos valían igual. En Pergamino, el sistema parecía ordenado, pero en la vida, el poder siempre es inquieto. El enemigo de la joven república no fue Cartago ni los galos, sino la tensión entre patricios y plebeyos. Los patricios, familias antiguas, dueñas de tierras, cuyos abuelos se sentaron en el Consejo de Reyes. Los plebeyos, campesinos, artesanos y soldados que luchaban por la ciudad, pero sin derechos. Las leyes no estaban escritas, solo en boca de los nobles. En 494 a.C., los plebeyos se negaron a obedecer, abandonaron la ciudad y exigieron representación. Los patricios tuvieron que ceder. Así nació la institución de los tribunos de la plebe, defensores inviolables del pueblo. Obtuvieron el derecho de veto contra las decisiones injustas del Senado y los cónsules. Fue una victoria, pero apenas la primera de una larga lucha. Los plebeyos exigieron que las leyes fueran escritas para que la justicia fuera visible y los privilegios de unos se equilibraran con las necesidades de otros. Con el tiempo lograron las 12 tablas, el primer cuerpo de leyes romanas grabado en bronce y expuesto en el foro. Ningún ciudadano, alto o bajo, podía excusarse en la ignorancia ni quedar sujeto a normas invisibles. Estas conquistas fueron arduas y nunca definitivas. El poder, una vez alcanzado, rara vez se entrega sin combate. Las familias patricias se adaptaban,
cediendo a veces lo pequeño pero aferrándose a lo grande. Los plebeyos accedieron a nuevos cargos, pero el camino a la igualdad fue largo e irregular. Aún así, se sentaban los cimientos. Con protesta y paciencia, Roma formaba una república no de perfección, sino de tenacidad. Aprendía que la estabilidad no se hereda, se conquista, y que la grandeza nace no en silencio, sino en la disputa, en la presión y en el compromiso. Pero fuera de sus muros llegaban otras pruebas. Roma no era la única ciudad de la península itálica. Era solo una entre muchas, vecina de tribus y pueblos orgullosos que no pensaban ceder. Roma luchó contra latinos, combatió con sabinos y volscos, aprendió los duros ritmos de guerras interminables. En 390 a.C. llegó la catástrofe. Desde el norte avanzó un ejército de galos y la defensa se derrumbó. El Senado fue masacrado. Según la tradición, solo los gansos sagrados de Juno, con su graznido, despertaron a los defensores cuando los galos trepaban de noche al Capitolio. Pero no bastó. Roma fue saqueada, sus calles se llenaron de fuego y sangre, y los supervivientes pagaron un rescate de oro por la libertad de la ciudad. Fue una herida que nunca cerró, una humillación que templó la resolución romana. De las cenizas, los romanos resurgieron, fortificaron murallas, reformaron el ejército y juraron que semejante vergüenza no se repetiría. La república resistió, tropezaba y cambiaba, se rompía y se rehacía. En pocas generaciones, Roma ya no era ciudad de reyes, pero aún no un estado de leyes. Era un organismo vivo, fortalecido al sanar sus propias fracturas. Los ciudadanos discutían, se rebelaban, servían, las legiones se endurecían, los cargos se multiplicaban, y el sueño de la república, aún difuso, latía en cada ley, en cada espada, en cada piedra colocada en la ciudad en expansión. Roma creció no porque estuviera predestinada, sino porque luchó. Las colinas y valles de Italia no estaban vacíos esperando amo. Allí vivían antiguas ciudades, tribus montañesas, colonias griegas en las costas y reyes etruscos que ejercían poder antes del nacimiento de Roma. La conquista de Italia no fue rápida ni sencilla. Cada paso se ganó en guerra. La historia del ascenso de Roma, de débil ciudad a dueña de toda Italia, es una sucesión de batallas agotadoras, cada una dejando un cimiento para la siguiente. Tras la devastación gálica del 390 a.C., Roma reforzó sus fronteras y comenzó a mirar más allá. Su temprana expansión no fue un plan ordenado de imperio, sino una cadena de conflictos, tratados rotos y luchas por la tierra. La Liga Latina, antaño igual a Roma, se rebeló contra su poder. La respuesta fue rápida e implacable. La Liga fue destruida y en su lugar Roma creó un nuevo orden. Cada ciudad quedaba unida directamente a Roma por medio de tratados, deberes y recompensas. Las ciudades conservaban sus leyes locales, sus dioses y festividades, pero a cambio entregaban soldados y fidelidad. En las montañas del este vivían los samnitas. Sus guerras con Roma se prolongaron por generaciones, eran tenaces y dominaban el arte de la emboscada. En una de las derrotas más vergonzosas, los romanos pasaron bajo el yugo tras rendirse en las Orcas Caudinas. La humillación ardió en la memoria durante mucho tiempo, pero Roma no olvidó. Volvió, más fuerte y más obstinada. Las guerras samnitas templaron al ejército romano, consolidaron los caminos y profundizaron las alianzas. Combatiendo, Roma construía las herramientas de sus próximas guerras. Después se volvió hacia el sur, hacia las colonias griegas de la Magna Grecia. Ciudades orgullosas y ricas, que despreciaban a los bárbaros del norte, pidieron ayuda al rey Pirro de Epiro, descendiente de los generales de Alejandro. Llegó con su falange y elefantes, derrotó a los romanos en las primeras batallas, pero cada victoria le costaba demasiado. Otra victoria como esta y estoy perdido, dijo Pirro. Su campaña se desplomó bajo el peso de sus propias ambiciones. Roma resistió. A mediados del siglo III a.C., en Italia no quedaba fuerza capaz de desafiar a Roma.
Los samnitas fueron sometidos, los etruscos absorbidos, las ciudades griegas se rindieron o fueron tomadas. Pero Roma no impuso un orden único. Construyó un mosaico de colonias, alianzas y derechos. A unas ciudades otorgó ciudadanía plena, a otras derechos parciales, a otras independencia formal, pero ligadas a deberes militares. Este orden diverso estaba calculado. Las ciudades permanecían fieles a Roma, pero aisladas entre sí, incapaces de unirse. Con una Italia sometida, Roma ganó más soldados, más caminos y más confianza en su destino. Pero lo que aguardaba no era solo destino, lo que aguardaba eran riquezas, oportunidades y peligros. En el sur, dominaba Cartago, un poder marítimo con flota, mercados y riquezas que iban desde Hispania hasta África. Al inicio, Roma y Cartago coexistían en un frágil equilibrio. Pero la isla de Sicilia se convirtió en la chispa de la guerra. Así comenzó la Primera Guerra Púnica. Duró 2 décadas. Cartago controlaba el mar. Roma carecía de flota, pero aprendía rápido. Construyó naves copiando modelos extranjeros. Inventó el Corvus, un puente de abordaje que convertía las batallas navales en combates terrestres. Sicilia se convirtió en cementerio de miles. Pero en el 241 a.C., los romanos lograron una victoria decisiva en las islas Égadas. Cartago cayó y cedió Sicilia. Fue la primera provincia de ultramar de Roma. Pero la paz fue solo una pausa. Cartago volvió su mirada a España. Allí creció un nuevo general, Aníbal Barca. Desde niño, juró odiar a Roma. En el 218 a.C., realizó lo imposible. Cruzó los Alpes con su ejército y se precipitó sobre Italia. En Trevia, el lago Trasimeno y Canas derrotó a las legiones romanas. En Canas, decenas de miles de legionarios cayeron en un círculo mortal. Las ciudades del sur de Italia se pasaron a su bando. El pánico sacudió Roma. Pero la República no se rindió. Resistió. Evitó las batallas decisivas. Desgastó al enemigo. Mientras tanto, en Hispania se levantaba un joven general, Publio Cornelio Scipión. Expulsó a los cartagineses de Iberia y trasladó la guerra a África. En el 202 a.C., en Sama, Scipión y Aníbal se encontraron cara a cara. Y allí, donde Roma había caído en Canas, ahora se tomó la revancha. Esta vez, la victoria fue de Roma. Los elefantes de Aníbal se volvieron contra él. Su infantería, agotada y en inferioridad, no pudo resistir la carga de las legiones. Cartago cayó. Aníbal sobrevivió, pero la guerra estaba perdida. Roma impuso condiciones aún más duras. Cartago perdió la flota y la independencia en política exterior. Scipión recibió el título de africano y Roma se convirtió en dueña del Mediterráneo occidental. La Segunda Guerra Púnica sacudió la República hasta los cimientos, pero reveló algo esencial en su naturaleza. La victoria no nacía solo del genio militar, nacía de la obstinación, de la capacidad de soportar catástrofes y seguir luchando, de un sistema capaz de perder batallas, sin perder jamás la voluntad. Roma no solo sobrevivió a Aníbal, aprendió de él. Y ese conocimiento marcó el siguiente paso de su ascenso. De la Segunda Guerra Púnica, Roma salió no solo vencedora, sino transformada. Se enfrentó al mayor general de su tiempo, perdió incontables vidas, vio sus campos incendiados y a sus aliados al borde de la traición, y aún así resistió. Pero la república que ahora dominaba ya no era la misma que había luchado por sobrevivir en las colinas de Lacio. Tuvo apetito, no solo defensa o supervivencia, sino dominio. El Mediterráneo, antaño dividido entre potencias rivales, empezaba a convertirse en un lago romano. La república aún no era imperio, pero ya actuaba como tal. Los restos del poder cartaginés tras Sama se apagaban lentamente bajo la atenta mirada de Roma. Cartago fue despojado de su flota, obligado a no hacer la guerra sin permiso romano y sometido a tributo pesado. Pero seguía siendo ciudad comercial, rica en agricultura y artesanía. Durante una generación pagó sin amenaza alguna, pero su prosperidad en sí misma era provocación. En el Senado había quienes afirmaban que Cartago no debía seguir existiendo. El principal era Catón el Viejo, que terminaba cada discurso con la misma frase: Cartago debe ser destruido.
En el 149 a.C., cuando Cartago, en defensa propia, luchó contra una tribu africana vecina, Roma aprovechó el pretexto. Se declaró una nueva guerra. La Tercera Guerra Púnica no fue combate sino ejecución. Roma envió su ejército no para negociar, sino para aniquilar. Cartago resistió con fiereza, soportando 3 años de asedio. Las familias morían de hambre, el fuego arrasaba las calles. Cuando los romanos entraron, avanzaron casa por casa, esclavizando a los sobrevivientes y matando a quienes resistían. La ciudad fue borrada del mapa. La leyenda decía que la tierra fue rociada con sal para que nada volviera a crecer allí. Así terminó la historia de una ciudad que una vez fue poderosa. Pero Cartago era solo parte del cuadro. Mientras dominaba en Occidente, en Oriente reinaban Grecia y los reinos helenísticos. Macedonia, cuna de Alejandro Magno, había gobernado un imperio desde el Egeo hasta la India. Tras su muerte, sus generales dividieron la herencia en estados rivales. Para el siglo II a.C., esos reinos aún tenían poder, pero ya estaban corrompidos por la complacencia. Roma, endurecida por sus victorias en Occidente, volvió la mirada hacia Oriente. Al principio afirmaba que solo protegía a sus aliados, pero la protección se transformaba pronto en injerencia y la injerencia en guerras. Las guerras macedónicas se sucedían una tras otra, arrastrando cada vez más a Roma en los asuntos de Grecia. Cuando Macedonia resistió, fue sometida. Cuando las ciudades griegas se rebelaron, fueron aplastadas. En el 146 a.C., el mismo año que cayó Cartago, Roma destruyó también Corinto, centro del comercio helénico. Las estatuas fueron llevadas, los templos incendiados, los tesoros de Grecia trasladados a Roma. Grecia, que una vez enseñó a Roma el arte y la filosofía, se convirtió en provincia. El simbolismo de aquel año era claro. En pocos meses, 2 mundos antiguos, Cartago en Occidente y Grecia en Oriente, fueron aniquilados. Roma quedó como único dueño. Formalmente, el imperio aún no había sido proclamado, pero en la práctica ya existía. En Hispania, en África, en Grecia, en Asia Menor, por todas partes surgían provincias romanas. Sobre ellas se ponían gobernadores, algunos justos, otros codiciosos y corruptos. Las riquezas del mundo fluían hacia Roma: oro, grano, especias, esclavos, obras de arte. Los senadores regresaban de las campañas con tesoros inmensos. En las colinas de Italia crecían villas. La propia ciudad se expandía, sus calles se cubrían de mármol, y las plazas de los foros se llenaban de monumentos de victoria. Pero con ello comenzaron a aparecer grietas. El ejército había cambiado. Antes lo componían ciudadanos campesinos que volvían a sus campos tras el servicio. Ahora combatían durante años en tierras lejanas, y al regresar hallaban sus haciendas arruinadas o vendidas por deudas. Los ricos compraban estas tierras, creando enormes latifundios donde trabajaban esclavos capturados en las guerras. Los pobres se agolpaban en la ciudad, dependiendo del grano gratuito y de las promesas de políticos ambiciosos. El Senado, que aún afirmaba servir a la República, servía cada vez más a sí mismo. Roma conquistó el mundo, pero empezó a perder el control de sí misma. Las grietas aparecieron primero en los campos. Los ciudadanos que marchaban a las campañas dejaban familia y tierras. Al regresar, descubrían que los acreedores o los ricos vecinos se habían apoderado de ellas. Los latifundios crecían, los campesinos desaparecían. La gente que había sido la base de la República quedaba sin tierra ni futuro. Se amontonaban en Roma formando masas de veteranos sin tierras y obreros, dependientes de dádivas y discursos. En este tiempo turbulento surgieron los hermanos Graco, Tiberio y Gayo. De familia noble, creían que Roma podía salvarse volviendo a sus raíces. En el 133 a.C., Tiberio, elegido tribuno de la plebe, propuso una ley agraria: devolver al pueblo las tierras públicas que los ricos habían usurpado. El Senado se rebeló, pero Tiberio lo eludió y llevó la ley directamente al pueblo. Fue un desafío a las antiguas costumbres. Cuando intentó reelegirse, sus enemigos atacaron. Lo mataron en disturbios y su cuerpo fue arrojado al Tíber. 10 años después, su hermano Gayo continuó la causa.
Más carismático y ambicioso, impulsó reformas de tierras, grano barato, derechos para aliados y cambios judiciales. Sus discursos reunían multitudes, pero los enemigos aguardaban. Cuando estalló la violencia, el Senado declaró estado de excepción. Gallo huyó y, rodeado, pidió a un esclavo que le diera muerte. Su cabeza fue llevada como trofeo a sus adversarios. Así se extinguió la esperanza de reformas. La muerte de los Graco marcó un antes y un después. La lucha política se volvió lucha sangrienta. El Senado demostró que estaba dispuesto a matar por poder, y los nuevos líderes aprendieron a gobernar con miedo. En este tiempo apareció Cayo Mario. De origen humilde, llegó a gran general, abrió al ejército a los pobres, haciéndolos sus seguidores personales. Sus victorias le dieron gloria y sus múltiples consulados un poder que nadie antes había tenido. Tras él vino Sila, aristócrata, general y enemigo mortal de Mario. Cuando estalló la disputa por el mando de un ejército en Oriente, Sila hizo lo impensable. Condujo a sus legiones contra la propia Roma. La ciudad cayó no como república, sino como botín. Sila se convirtió en dictador. Mario regresó y las calles se tiñeron otra vez de sangre. Los enemigos eran asesinados, sus bienes saqueados, sus familias destruidas. La república se convirtió en campo de batalla y la política en guerra. Cuando Sila retomó el poder, actuó igual, pero con más brutalidad. Decía restaurar la república, pero sus métodos la desgarraban. Tras años de violencia, se retiró, dejando un régimen que existía en forma, pero estaba quebrado en espíritu. La república había sobrevivido a las guerras púnicas, a Aníbal, a siglos de amenazas externas, pero ahora luchaba consigo misma. Las calles dejaron de ser seguras. Las elecciones dejaron de ser justas. El Senado ya no gobernaba, solo reaccionaba. Y en silencio, inexorable, la idea de Roma como república, como gobierno del pueblo y por el pueblo, empezaba a desvanecerse. La gente miraba menos a la ley y más a la fuerza. Buscaban a alguien que trajera orden, aunque fuera con una corona. Entre las ruinas de las promesas de la República y la sangre que empapaba las piedras del foro, surgió un nuevo hombre. Su nombre ya resonaba en los oídos romanos por generaciones: César. Un nombre de un antiguo linaje patricio, un nombre ligado a los dioses y a los reyes antepasados. Pero en los primeros años, Cayo Julio César solo tenía el nombre y la ambición. Creció bajo la sombra de las purgas políticas, vio morir a sus aliados en las proscripciones de Sila y comprendió que el poder en Roma no nacía de la tradición, sino del momento, de la influencia y sobre todo del riesgo. Carismático, elocuente, brillante e incansable, estudió retórica, dominó el derecho, sirvió en el ejército y ascendió en la escalera política con cálculo frío y paciencia. César no veía la república como un santuario, sino como un juego que pensaba ganar. Se unió a los populares, la facción que supuestamente representaba al pueblo, aunque sus jefes también eran aristócratas. César conquistaba los corazones de los pobres con promesas de reformas, ofrecía espectáculos a la multitud y construía una imagen que mezclaba modestia y grandeza. Pero solo no podía alzarse. Roma ya no era un lugar donde un hombre triunfaba sin aliados. César selló una alianza con dos de las figuras más poderosas de su tiempo. Cada uno tenía sus metas, juntos querían gobernar Roma desde las sombras. En el 59 a.C., César fue cónsul y usó su cargo para aprobar leyes a favor de sus aliados y desafiar al Senado. Los viejos patricios ardían de ira, pero no lograron detenerlo. Al terminar su mandato, obtuvo el mando militar en la Galia, una tierra vasta y salvaje más allá de los Alpes, donde decenas de tribus resistían a Roma desde hacía siglos. Comenzó una de las mayores campañas de la historia romana. Durante casi 10 años, César luchó y conquistó, venciendo coaliciones de tribus, construyendo fortificaciones, cruzando ríos y doblegando a la Galia a la voluntad de Roma. Cruzó el Canal de la Mancha y llegó a Britania, el fin del mundo conocido, regresando con relatos que reforzaban su leyenda.
escribía detallados informes de campaña y los enviaba a Roma, donde se leían en voz alta como epopeyas. El pueblo lo adoraba, los soldados lo veneraban, los enemigos lo temían, y todo ese tiempo su poder crecía más que el de cualquier otro sin corona real. Pero el poder no se comparte eternamente. Crasum murió en Oriente intentando igualar su gloria. Pompeyo, que permanecía en Roma, se volvía más frío y desconfiado. El Senado, guiado por las rivales de César, decidió privarlo de su mando y llevarlo a juicio. Temían su poder y lo que pudiera hacer después. Le ordenaron regresar a Roma sin su ejército. Era una línea marcada no por la ley, sino por el miedo. Pero César sabía mejor que nadie. Al cruzar fronteras, se toma el poder. En el 49 a.C., condujo a sus legiones a través del Rubicón, un pequeño río que separaba su provincia de Italia. Fue un acto de traición, fue una declaración. Eligió la guerra civil en lugar de la sumisión. Según la tradición, al cruzar el río pronunció las palabras que sonarían por siglos. La suerte está echada. Roma se sumió en caos. Pompeyo huyó al oriente, reuniendo ejércitos en Grecia. César lo persiguió. Los antiguos aliados se convirtieron en enemigos. En el 48 a.C., en Farsalia, las tropas de César derrotaron al ejército de Pompeyo, aunque eran menos numerosas. Pompeyo escapó a Egipto, donde fue asesinado para complacer al vencedor. Le entregaron a César su cabeza. No sonrió, lloró. Por pena o por cálculo, nadie lo supo. En Egipto se enredó en intrigas dinásticas y se unió a Cleopatra, reina brillante y poderosa que se convirtió en su amante y madre de su hijo. Juntos navegaron por el Nilo soñando con el futuro. Al regresar a Roma, César no encontró resistencia, fue nombrado dictador, primero por 1 año, luego por 10 y al fin de por vida. Reformó el calendario, amplió el Senado, fundó colonias para veteranos, aprobó leyes contra deudas y para alimentar al pueblo. Evitaba llamarse rey, pero aceptaba honores que borraban límites. Sus estatuas se alzaban en las plazas, su rostro se acuñaba en monedas. Se sentaba en el Senado en un trono dorado, vestido de púrpura, obedeciéndose a sí mismo. La república era un recuerdo, y en su sombra germinaba el odio. En los idus de marzo, el día 15 del mes, en el 44 a.C., César entró en el Senado. Los conspiradores, muchos de ellos antiguos aliados, lo rodearon con dagas. Más de 20 puñaladas. Cayó al pie de la estatua de Pompeyo, su antiguo enemigo, y murió sin palabras que pasaran a la historia. Los conspiradores creían que salvaban la república, pero en su lugar le dieron el golpe final. Su muerte no resucitó el viejo orden, lo sepultó. Roma volvió a hundirse en sangre, no ya por las leyes, sino por quien gobernaría las ruinas. En la ciudad reinaban el murmullo y el temor. El pueblo no celebraba, lloraba. En el foro, Marco Antonio, su leal compañero, leyó el testamento de César y mostró la toga ensangrentada. La multitud pasó del duelo a la furia. Se alzaron no por la república, sino por venganza. El heredero nombrado en el testamento no era general ni senador, sino un joven. Cayo Octavio. En el momento del asesinato estaba en Grecia, estudiando, casi desconocido. Al recibir la noticia, no dudó, cruzó a Italia y empezó a reunir aliados. Era joven, pero no ingenuo. No atacó al Senado, no gritó. Esperó, observó, negoció. Pronto se unió a Antonio y Lépido, creando el segundo triunvirato, una alianza legal para vengar al asesinado. En el 42 a.C., en Filipos, derrotaron a los ejércitos de Bruto y Casio. Aquellos que querían salvar la república se suicidaron en tierra ajena. Pero la alianza no duró. Octavio y Antonio se convirtieron en enemigos. Antonio se afianzó en el oriente, cada vez más bajo la influencia de Cleopatra. Su unión escandalizaba a Roma. Octavio se mantenía en Occidente, reuniendo poder y presentándose como guardián de las tradiciones. El Senado lo apoyó. En el 27 a.C., en Accio, sus flotas se enfrentaron en la batalla decisiva. Octavio venció.
Antonio y Cleopatra se retiraron a Egipto y allí se suicidaron, rehusando la humillación. Ahora Octavio quedó solo. No se llamaba rey, conocía a Roma, aceptaba los títulos del Senado proclamando que devolvía la República. En el 27 a.C. se convirtió en Augusto, el elevado, príncipe, primer ciudadano. Pero el poder era absoluto. El Senado le obedecía, los ejércitos le juraban, las provincias escuchaban a sus gobernadores. El pueblo, cansado de guerras, lo aclamaba. Augusto dio al mundo la paz, Pax Romana, la paz romana. Las fronteras estaban defendidas, el comercio florecía, las ciudades crecían. Reformó los impuestos, fortaleció el ejército, creó la Guardia Pretoriana. Gobernó 40 años, hasta que una generación entera no conoció a otro señor. Pero no tenía heredero directo. Eligió a su hijastro Tiberio, oscuro pero capaz. En el 14 después de Cristo, Augusto murió. El Senado lo divinizó. El imperio que creó se mantenía firme. La república había desaparecido. Quedaba solo de nombre. El pueblo aceptó el intercambio. Caos por orden, violencia por estabilidad, voz por símbolo. Roma entraba en la era de los emperadores, y el mundo, de Judea a Britania, obedecía a un solo hombre. Al morir Augusto, no dejó solo una ciudad de mármol y un imperio de provincias. Dejó una pregunta que ni el Senado ni la ley podían responder. ¿Quién sería el próximo gobernante? La República en teoría siempre elegía a sus líderes, pero el imperio de Augusto no podía permitir ni vacío de poder ni elecciones dudosas. Los soldados necesitaban órdenes, los gobernadores directrices, las fronteras defensa, y el pueblo acostumbrado a décadas de calma necesitaba un nombre para invocar en oraciones y súplicas. Ese nombre fue Tiberio. No buscaba el poder, pero lo aceptó por deber y herencia. Hijo adoptivo de Augusto, general endurecido, hombre de carácter reservado. Donde Augusto era encantador e inspirador, Tiberio era distante y frío, más habituado a formaciones militares que a los aplausos del Senado. Pero entendía el engranaje del imperio y lo mantuvo con disciplina. Bajo Tiberio, el sistema de Augusto se sostuvo. Las provincias permanecieron tranquilas, las legiones leales, los impuestos recaudados, las calzadas reparadas, las leyes cumplidas. Y sin embargo, en la capital creció la sospecha. Tiberio confiaba en pocos, se rodeó de informantes y espías. Dependía de la Guardia Pretoriana y sobre todo de su prefecto Sejano, que soñaba con ser emperador. Cuando Tiberio se retiró a la isla de Capri, Sejano gobernó en su lugar, eliminando rivales y acumulando poder, hasta que fue descubierto y ejecutado. Los últimos años de Tiberio fueron de miedo e incertidumbre, no en las provincias, sino en la cima política de Roma. El Senado inclinaba la cabeza, el pueblo callaba, el imperio esperaba. En el 37 después de Cristo, Tiberio murió. Su sucesor fue su sobrino nieto, un joven llamado Gayo, que el mundo conocería como Calígula. Su infancia transcurrió entre la sangre y la sombra. Su padre, el amado general germánico, murió en circunstancias misteriosas. Su madre y hermanos fueron ejecutados o exiliados por Tiberio. Calígula sobrevivió solo porque aprendió a ocultar pensamientos y agradar a los poderosos. Cuando se convirtió en emperador, el pueblo celebró. Joven, apuesto, hijo de un héroe. Los primeros meses de su reinado parecían llenos de esperanza. Concedió amnistías, recompensó generosamente a los soldados, organizó magníficos juegos. Pero pronto, todo cambió. Ya fuera enfermedad, viejas heridas o el peso del poder, la mente de Calígula empezó a quebrarse. Se proclamó Dios viviente, se vestía como Júpiter, exigía adoración y despreciaba abiertamente al Senado. Su crueldad era ostentosa e implacable. Mataba por diversión, dilapidaba tesoros en días y gobernaba no con razón, sino con espectáculo. Tras 4 años fue asesinado por su propia guardia. Le siguió el caos, hasta que la Guardia Pretoriana halló a su tío Claudio, escondido tras una cortina, y lo proclamó emperador. El Senado quedó atónito, pero no se opuso. Claudio parecía un gobernante inadecuado.
erudito, torpe, con tartamudez que hizo que durante años lo creyeran débil. Pero bajo esa apariencia se escondía una mente aguda, amor por la historia y paciencia metódica. Aceptó el poder no por ambición sino por sobrevivir, y en el trono gobernó con cuidado. Claudio expandió el imperio, conquistando Britania, y adornó la corona de Roma con una nueva joya. Reformó la burocracia, mejoró la justicia, otorgó ciudadanía a más provinciales que nadie antes. Pero eligió mal en sus matrimonios. Sus últimos años fueron enredados en intrigas palaciegas. Su última esposa, Agripina la Menor, logró que su hijo de un primer matrimonio fuera heredero. Según la tradición, lo envenenó para acelerar su muerte. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. En el 54 después de Cristo subió al trono Nerón. Nerón era joven, teatral, criado en un ambiente de política y sospechas. Al inicio gobernó bajo la guía de sabios consejeros como Séneca, pero pronto el equilibrio se rompió. Nerón ansiaba no gobernar sino actuar. Cantaba en el escenario, corría en cuadrigas, se veía poeta y artista, no soberano. Para él Roma era un teatro y él su estrella. Cuando en el 64 un gran incendio devoró la capital, Nerón pensó más en rediseñar la ciudad a su gusto que en socorrer a las víctimas. En las cenizas levantó un palacio dorado con lago artificial y una estatua gigante de sí mismo. Echó la culpa a los cristianos, entonces una pequeña secta impopular, e inició crueles persecuciones. Ejecuciones, torturas, crucifixiones. Se volvieron espectáculo para la multitud. Su gobierno era cada vez más insensato. Mató a su madre, a sus esposas, a senadores, a quien consideraba enemigo. Finalmente, las provincias se rebelaron. Las legiones reconocieron a otros jefes. Abandonado por todos, Nerón se suicidó. Tenía 30 años. Con su muerte se extinguió la dinastía Julio-Claudia. Tras Nerón, Roma cayó en caos. Llegó el año de los 4 emperadores. Galba, Otón, Vitelio. Subían al poder y caían rápido. El imperio temblaba con guerras civiles y lucha por el trono. Pero de la confusión surgió un hombre que trajo orden. Se llamaba Vespasiano. Soldado, con vida entera al servicio del Estado. Práctico, experimentado, sin ilusiones. Vespasiano fundó la dinastía Flavia. Restauró las finanzas, inició nuevas construcciones, levantó el Coliseo, símbolo de espectáculos y fuerza. Sus hijos Tito y Domiciano le sucedieron. Tito pasó a la historia por su bondad y firmeza. Su reinado coincidió con la erupción del Vesubio. Domiciano, más cruel y desconfiado, fue asesinado en una conjura. Con su muerte la dinastía terminó. Entonces, el Senado y el ejército eligieron a un nuevo gobernante no por sangre, sino por mérito. Así comenzó la época de los 5 buenos emperadores. El primero fue Nerva, un anciano senador que gobernó con moderación y adoptó a un digno sucesor. Trajano. Trajano fue un conquistador, cuyas campañas expandieron el imperio hasta límites nunca vistos. Le siguió Adriano, filósofo y arquitecto, que prefirió fortalecer las fronteras en lugar de expandirlas. Fue él quien levantó la famosa muralla en Britania. Tras él gobernó Antonino Pío, pacífico y justo, que dejó memoria de una edad dorada. Su sucesor fue Marco Aurelio, filósofo estoico, que gobernó en tiempos de guerras y calamidades. Compartía las penurias con sus tropas, escribía sus meditaciones y permanecía fiel a su deber. Con su gobierno, Roma alcanzó la cumbre. El imperio se convirtió no solo en conquistador, sino en civilización de leyes, arquitectura, filosofía y arte. Pero todo oro se empaña. En el año 180, Marco Aurelio hizo lo que ninguno de sus predecesores había hecho. Entregó el poder a su hijo. Ese hijo fue Cómodo, y con ese paso comenzó el descenso de Roma. Vivir en la Roma del tiempo del Pax Romana significaba habitar en la calma entre tormentas. Era una época en que el mundo parecía entero, como si sus bordes estuvieran cosidos por las calzadas y la ley romana, como si no quedara tierra sin conquistar ni mar sin domar. Ese periodo de paz, que duró casi 2 siglos, desde el ascenso de Augusto hasta la muerte de Marco Aurelio, no fue sin nubes. Hubo choques en las fronteras, rebeliones en rincones olvidados, brotes de peste y hambre. Pero para la mayoría dentro de la vasta nación, fue el tiempo más cercano al orden que la historia conoció. El Pax Romana
No era un silencio apacible, sino un silencio impuesto por legiones, un equilibrio mantenido por la disciplina, una calma nacida no de la gracia, sino del poder. Y aún así, para quienes vivieron bajo esa sombra, fue real. El imperio se extendía por continentes enteros, desde las costas rocosas de Hispania hasta los bosques oscuros de Germania, desde los acantilados ventosos de Britania hasta los desiertos ardientes de Egipto. Tocaba las montañas de Armenia, los olivares de Grecia, los bulliciosos mercados de Siria y las orillas del norte de África. Más de 50 millones de personas vivían bajo su estandarte. Hablaban decenas de lenguas, adoraban a centenares de dioses y seguían costumbres más antiguas que Roma misma. Y aún así, mediante gobernadores, magistrados, guarniciones y rutas comerciales, Roma unía todo en una extraña unidad. No borrando diferencias, sino absorbiéndolas. El imperio permitía que las tradiciones vivieran, mientras se pagaban impuestos, se guardara lealtad y la rebelión no amenazara sus calles. La vida urbana era un ritmo de ruido y orden. La propia Roma se había convertido en una capital atestada de mármol y humo, con termas, templos, anfiteatros y estrechas viviendas de varios pisos que se inclinaban unas hacia otras como soldados fatigados. Los pobres habitaban en ínsulas, casas con decenas de familias, donde cocinaban a fuego abierto y sacaban agua de fuentes comunes. Los ricos disfrutaban de amplias villas adornadas con mosaicos y fuentes. Sus muros mostraban frescos con historias de dioses y héroes. El aire estaba lleno de olores de aceite y yacín, vino y sudor, especias de puertos lejanos e incienso de templos incontables. En los mercados gritaban mercaderes. Escolares recitaban a Virgilio en patios polvorientos. Senadores caminaban bajo pórticos en largas togas, con rostros marcados por el peso del rito. Era un mundo de orden y ambición, donde el rango social definía cada mirada y cada gesto. En las provincias la vida era diversa. Algunas ciudades parecían copias reducidas de Roma, con foros, acueductos, arcos y calzadas. En Galia, la cultura romana se mezclaba con la celta. En Egipto, templos antiguos se alzaban junto a guarniciones romanas. En Judea, la tensión latía bajo la superficie, las costumbres locales chocaban con las exigencias imperiales. Pero en todas partes lo seguía la infraestructura romana. Carreteras hechas para siglos unían tierras distantes en una red de piedra, por la que marchaban legiones y viajaban las noticias. Barcos traían grano desde Alejandría para alimentar a la capital, aceite desde Hispania, silca desde Oriente cruzando desiertos y reinos. Había impuestos y aranceles, medidas y pesos, contratos y tribunales. Incluso el tiempo obedecía la exactitud romana, marcado por un calendario que llevaba nombres de emperadores. La religión estaba en todas partes. Los viejos dioses, Júpiter y Marte, reinaban en nombre, pero cultos secretos y deidades orientales ganaban fuerza. El pueblo veneraba a Isis de Egipto, Mitra de Persia y nuevas creencias que prometían salvación y eternidad. Entre ellas, el cristianismo. Aún pequeño y disperso, se difundía en silencio, por cartas, rumores y voces de creyentes que confiaban que la grandeza de Roma no igualaba al poder de un dios sufriente. Mientras permanecía en las sombras, era tolerado o ignorado por la mayoría, a veces perseguido cuando desafiaba las tradiciones, pero no permanecería oculto para siempre. La educación florecía en las ciudades. Los niños aprendían retórica, lógica y derecho, preparándose para la vida pública o la carrera de abogado. Las niñas eran formadas en casa, para el matrimonio, aunque en familias ricas había excepciones. La literatura se leía en voz alta en plazas, filósofos se reunían en patios sombreados, tratados médicos pasaban de mano en mano. El arte vivía no solo en estatuas y templos, sino en el adorno doméstico, en la música de los banquetes, en las historias susurradas a la luz de las velas. Ingenieros romanos construían acueductos que llevaban agua a través de montañas, levantaban puentes y teatros, basílicas y fortalezas. Sus herramientas eran simples, pero sus proyectos grandiosos. Y sin embargo, pese a todo el orden y esplendor, la jerarquía era dura. La mayoría no vivía en riqueza, sino en trabajo. Campesinos laboraban en los campos para dueños a quienes rara vez veían. Artesanos luchaban por sobrevivir en ciudades abarrotadas. Millones de esclavos trabajaban en todas partes, en los hogares, en minas y hasta en escuelas. La esclavitud nacía de la guerra, de la miseria
o del nacimiento. La libertad era posible, pero nunca segura. El imperio se erguía como una pirámide, y su peso descansaba sobre muchos hombros. Y aún así se mantenía, vivía, sobrevivía más que cualquier sistema anterior. 2 siglos, con buenos y malos emperadores, con guerras y pestes, el imperio funcionaba. La gente nacía y moría en su abrazo sin haber visto jamás el corazón de mármol de la capital. Roma creó no solo una capital, sino un modo de vida, un patrón que ofrecía orden a cambio de sumisión, paz a cambio de silencio, pan y espectáculos a cambio de poder, y muchos aceptaban ese pacto. Por un tiempo parecía eterno, pero el tiempo no se detiene, ni siquiera bajo arcos de piedra y bóvedas pintadas. El siglo siguiente traería nuevas pruebas. Las fronteras empezarían a crujir. Las legiones se volverían unas contra otras. Los dioses serían desafiados, y el mundo que lo sostenía todo empezaría a deshilacharse hilo por hilo. La caída no fue estruendosa. No hubo relámpago ni trueno. Comenzó como comienzan todas las caídas, con un leve desplazamiento, imperceptible, hasta que fue demasiado tarde. El imperio, antaño máquina de orden, perdió el ritmo. Primero lentamente, un paso en falso, una pausa repentina, una alarma en las provincias, mientras la capital seguía con ritos y juegos. Pero las grietas crecían. En el año 180 murió Marco Aurelio, y con él terminó la línea de gobernantes sabios y contenidos. El trono pasó a su hijo Cómodo, no por mérito ni adopción, sino por sangre, y las consecuencias de esa elección resonarían por generaciones. Cómodo no fue el peor de los hombres, pero no estaba preparado para gobernar un imperio. Criado en privilegios, estaba obsesionado con la imagen y más interesado en los espectáculos que en el gobierno. Se llamaba a sí mismo gladiador, salía a la arena y veía el poder como un escenario donde los aplausos eran solo para él. El Senado acumulaba resentimiento. El ejército se inquietaba. El imperio, por primera vez en mucho tiempo, se sintió sin timón. Finalmente, Cómodo fue asesinado en una conspiración palaciega, estrangulado en un baño mientras Roma se preparaba para el nuevo año. Pero su muerte no trajo orden. Abrió las puertas al caos. En las décadas siguientes, la nación comenzó a deshacerse. Entre el 235 y el 284, más de 20 emperadores ascendieron y cayeron. La mayoría eran comandantes militares proclamados por sus legiones en provincias distantes. Pocos murieron de muerte natural. La mayoría fueron asesinados en batalla por sus propios soldados o rivales. Roma se convirtió en campo de lucha, no de pueblos, sino de ambiciones. El trono ya no era símbolo de ley, sino botín ganado por la fuerza y abandonado en sangre. Los ejércitos giraban sus armas hacia adentro, luchando entre sí en lugar de defender fronteras. Las provincias se rebelaban, regiones enteras se desgajaban. En Galia surgió un imperio propio. En Oriente, Palmira, bajo la reina Zenobia, levantó su reino. Roma ya no gobernaba el mundo, apenas se gobernaba a sí misma. Y como si no bastaran las desgracias internas, llegaron catástrofes de fuera. Tribus germánicas presionaban desde el Rin y el Danubio. El imperio persa sasánida irrumpía desde el este. Ciudades eran saqueadas, legiones derrotadas. Por primera vez en siglos, las fronteras se derrumbaban no como excepción, sino como regla. Aldeas ardían, fortalezas caían, la ilusión de control eterno se desmoronaba. El comercio se detenía, la moneda perdía valor. Volvían el hambre y la peste. En algunas ciudades la población se reducía a la mitad. Calles que antes retumbaban con voces y mármol devolvían solo ecos de miedo y ruina. La gente susurraba que los dioses habían abandonado, que el imperio estaba castigado por su soberbia, que el fin había llegado al fin. Pero el imperio no cayó. En medio de la tormenta surgían figuras que sostenían la línea. Entre ellas el emperador Aureliano, soldado forjado en las fronteras. Con energía incansable, recuperó tierras perdidas, venció la reina oriental que desafió a Roma y aplastó a los enemigos que rompieron los limes del norte.
Lo llamaron Restitutor Orbis, restaurador del mundo. Levantó murallas alrededor de Roma misma, entendiendo que ni la capital estaba ya segura. Gobernó con disciplina y claridad, pero como tantos antes, cayó por manos de los suyos. La crisis del siglo III no fue un solo suceso, fue un lento deshilacharse de la confianza. Una generación vivió en miedo y fuego mientras el imperio avanzaba solo de desastre en desastre. Un sistema que parecía eterno resultó alarmantemente frágil. Se extendió demasiado, dependía demasiado de la lealtad de los ejércitos y de la ilusión de unidad. No creó una sucesión segura, y aún así, bajo las viejas formas empezaba a nacer algo nuevo. El imperio no murió, cambió, se dobló bajo la presión, pero no se quebró. En el horizonte surgía una nueva figura, un emperador que dejaría de fingir que la república seguía viva, que aceptaría el imperio tal como era, y lo transformaría con fuego y reformas. El mundo romano estaba en una encrucijada. Había sobrevivido a la tormenta que debió destruirlo, pero el precio estaba grabado en cada muro chamuscado y en cada moneda devaluada. La próxima época no sería un regreso al pasado, sería algo distinto, más severo, algo que cambiaría a Roma para siempre. Cuando Diocleciano ascendió al trono, el imperio estaba exhausto. Sangraba por demasiadas heridas, había enterrado a demasiados emperadores, perdido demasiadas tierras como para confiar en la suerte y la tradición. En el año 284, Diocleciano emergió de las filas militares y tomó el poder no por derecho de nacimiento, sino por la fuerza de su ejército. Pocos podían imaginar entonces que se convertiría en uno de los gobernantes más transformadores de la historia romana. No llegó con grandes discursos ni con un carisma seductor, sino con orden. Y eso era lo que Roma necesitaba más que nada. No un héroe, no un mito, sino un hombre capaz de detener la hemorragia y enseñar al imperio a respirar de nuevo. El mundo que recibió Diocleciano ya no era una sola capital dominando a muchos. Era un mosaico frágil de provincias, culturas, lenguas y fronteras derrumbadas. Comprendió que ningún hombre podía gobernar todo eso, ni con la bendición de los dioses ni con la fuerza de las armas, y creó algo nuevo. Dividió el imperio, no en nombre del caos, sino por simetría. Nombró corregente a Maximiano, cediéndole Occidente, mientras él retenía Oriente. Juntos gobernaron como iguales, cada uno con el título de Augusto. Luego fueron designados 2 emperadores menores, los Césares. Debían ayudar en el gobierno y prepararse para ser sucesores. Este sistema recibió el nombre de tetrarquía. Fue creado no por gloria, sino por necesidad. El imperio tuvo así 4 centros de poder, 4 capitales, 4 pares de manos que sostenían las riendas del mando. No era un regreso a la vieja república, era algo completamente nuevo. Pero Diocleciano no se detuvo en la tetrarquía. Reformó el ejército, aumentó su número y desplegó las tropas con mayor sensatez a lo largo de las fronteras. Revisó el sistema tributario, introdujo nueva moneda y creó una burocracia capaz de administrar las preocupaciones cotidianas del imperio. Exigió lealtad no solo al Estado, sino personalmente al emperador, elevando su imagen con títulos y rituales ajenos a las antiguas tradiciones romanas. Vistió ropajes preciosos, exigió que los súbditos se inclinaran ante él y se proclamó Dominus et Deus, Señor y Dios. El emperador dejó de ser el primero entre ciudadanos. Se volvió una figura sagrada, situada por encima del Senado y del pueblo, encarnación del orden frente al caos del mundo. Fue una ruptura tajante con el pasado. Por el pasado había fracasado y Diocleciano no necesitaba nostalgia. También puso atención en la religión. El mundo romano estaba colmado de dioses, antiguos y nuevos. Dioses de Egipto, Persia, Oriente, pero una fe lo inquietaba especialmente. El cristianismo se había extendido en ciudades y aldeas. Lo profesaban en secreto y a la vista. Lo abrazaban esclavos, mercaderes, mujeres e incluso algunos nobles. Los cristianos se negaban a ofrecer sacrificios al emperador. Rechazaban a los viejos dioses y no reconocían la autoridad divina del Estado. Para Diocleciano aquello no era solo herejía, era rebelión. Inició la última y más feroz persecución de cristianos en la historia de Roma.
Los templos fueron destruidos, las escrituras quemadas, los fieles arrestados, torturados y ejecutados. El imperio quemaba a sus propios ciudadanos en nombre de la unidad. Pero la fe no murió, se fortaleció, y al final Diocleciano no pudo detenerla. En el 305 ocurrió algo increíble. Diocleciano renunció voluntariamente al poder. Se retiró a un palacio en la costa dálmata, donde pasaba los días en silencio, cuidando de sus jardines, mientras el imperio continuaba sin él. Su corregente también se retiró, siguiendo el plan de la tetrarquía. Pero el esquema casi de inmediato empezó a resquebrajarse. Regresó la ambición. Se quebró la lealtad. El sistema de cuatro se transformó en guerra civil. Y de esa guerra emergió un hombre que cambiaría el futuro con la misma fuerza con la que Diocleciano había cambiado el presente. Constantino, hijo de un César, soldado endurecido en la lucha por el trono. Combatió a rivales en Occidente, cosechó victorias y paso a paso abrió camino hacia el poder supremo. En el año 312, en vísperas de la batalla del puente Milvio, aseguró haber visto en el cielo una señal, una cruz de luz con la inscripción «Con este signo vencerás». Ordenó grabar el símbolo cristiano en los escudos de sus soldados. La batalla fue ganada y Constantino entró en Roma no como un príncipe pagano, sino como un hombre de una nueva fe. Un año después promulgó el Edicto de Milán, otorgando libertad a los cristianos y poniendo fin a las persecuciones. Aún no era una conversión plena, pero fue el inicio de cambios que penetrarían en cada templo, cada ciudad y cada hogar. Constantino hizo más que apoyar una fe naciente. Alteró la propia geografía del imperio. Trasladó la capital hacia el oriente, lejos de Roma, del Senado y del peso de las viejas tradiciones. Escogió el lugar del antiguo Bizancio, en la estratégica ribera del Bósforo, y levantó un nuevo centro de poder. Allí surgieron palacios, templos, foros y murallas. Lo llamó Constantinopla. Así el corazón del imperio se desplazó al este, donde las riquezas eran mayores, las ciudades más numerosas y las fronteras más fáciles de defender. La vieja Roma siguió siendo venerada, pero perdió importancia política. En el año 324, Constantino se convirtió en único emperador del Estado reunificado. Gobernó hasta su muerte en el 337, recibiendo el bautismo en su lecho de muerte. El primer emperador que murió como cristiano. Bajo su mando, la fe penetró en las leyes, en la administración y en los corazones. Los templos paganos no desaparecieron de inmediato, pero el curso de la historia ya había cambiado. A fines del siglo IV, el cristianismo dejó de ser una minoría tolerada y se volvió religión de Estado. Los templos de Júpiter y Marte se dieron lugar a las basílicas. Las imágenes imperiales ahora compartían espacio con rostros de santos. Los ritos paganos fueron prohibidos. El Senado, antaño orgullosa voz de la tradición romana, quedó reducido a órgano ceremonial. Y en el 395, tras la muerte del emperador Teodosio I, el imperio fue dividido definitivamente. Occidente se gobernaba desde Milán, luego desde Ravenna. Oriente permanecía en Constantinopla. Diocleciano había dividido el imperio para salvarlo. Constantino lo había reunido de nuevo y cambiado su alma. Juntos reescribieron la esencia misma del poder romano, de república a monarquía, de politeísmo a cristianismo, de Roma a Constantinopla. Pero incluso cuando Oriente prosperaba, Occidente comenzó a marchitarse. A fines del siglo IV, el Imperio Romano de Occidente se alzaba como un gigante fatigado. Majestuoso en nombre, rico en tradición, pero consumido por dentro. Los emperadores vestían la púrpura, pero su poder era débil. Cada vez dependían más de los generales. Y esos generales eran con frecuencia hombres que no eran romanos de sangre. Venían de los bosques de Germania o de las estepas escitas, hombres de pueblos alguna vez perseguidos por Roma y que ahora servían en sus ejércitos, ascendiendo a la cúspide del poder. La palabra bárbaros, los romanos la usaban para describir a quienes vivían fuera de su mundo. Quienes no hablaban latín ni griego, no veneraban a Júpiter ni vivían bajo la ley romana. Era una palabra de desprecio, pero la realidad era más compleja. Godos, vándalos, francos, sajones, alanos, hunos. No eran hordas de salvajes, sino pueblos con sus propios jefes, guerreros, niños e historia.
Comerciaban con Roma, servían en sus ejércitos, admiraban sus ciudades. Pero bajo la presión de los hunos, jinetes implacables de las estepas euroasiáticas, su movimiento hacia el oeste se volvió imparable. En el año 376, una inmensa multitud de visigodos llegó al Danubio y pidió a Roma que los aceptara. Buscaban protección y ofrecían obediencia. El emperador Valente les permitió cruzar la frontera. Pero los funcionarios romanos los despojaron, los llevaron a la desesperación y 2 años después los godos se rebelaron. En el 378, en Adrianópolis, se enfrentaron al ejército romano. El resultado fue catastrófico. El emperador Valente murió. 2/3 de sus tropas fueron aniquilados. Roma sufrió una derrota como no había conocido en siglos. Y quedó claro que las fronteras ya no estaban bajo control. Después de aquello, el orden nunca volvió. Dentro del imperio los godos permanecieron, a veces aliados, a veces enemigos, siempre en busca de tierra y reconocimiento. Su caudillo Alarico, que en otro tiempo sirvió a Roma, ahora se volvió contra ella. Quería para su pueblo lo que todos querían: un lugar en el sistema, una patria, reconocimiento. Pero le fue negado y marchó a la guerra. En el año 410, el ejército de Alarico llegó a Roma. Hacía más de 800 años que un enemigo no entraba en sus muros. Pero lo impensable ocurrió. Las puertas se abrieron. Los visigodos entraron. Durante 3 días saquearon la ciudad. No la incendiaron ni la arrasaron, pero destruyeron la ilusión de eternidad. La noticia del saqueo sacudió al mundo. Para muchos fue el fin de todo. En realidad, Roma ya caía desde hacía tiempo. La capital del Imperio de Occidente había sido trasladada a Ravenna. El Senado se había convertido en sombra de sí mismo. El poder real pertenecía a los generales, casi siempre no romanos, cuyas tropas obedecían más al oro que al nombre de Roma. Uno de ellos, Estilicón, de origen vándalo, intentó sostener el imperio, pero fue ejecutado por su propia corte. Otros corrieron la misma suerte. Con los años, más y más pueblos penetraron en las tierras romanas. Los vándalos cruzaron la Galia, Hispania, y tomaron Cartago, privando a Roma de su grano. Los francos se asentaron en la Galia septentrional. Los hunos, bajo Atila, amenazaron a ambas mitades del imperio. En el 452, Atila llegó a Roma, pero se retiró tras entrevistarse con el Papa León. Las razones no se conocen del todo. Diplomacia, enfermedad, hambre o presagio, pero la salvación fue solo temporal. A mediados del siglo V, el Imperio de Occidente se había convertido en un mosaico de provincias abandonadas y alianzas frágiles. Los emperadores eran marionetas en manos de los generales. La dinastía de Augusto se reducía a fantasmas y niños. Oriente permanecía fuerte, mientras Occidente se apagaba lentamente, rodeado de nuevas fuerzas. Al final del siglo V, el Imperio Romano de Occidente era apenas una sombra. Conservaba títulos, palacios, rituales, pero carecía de poder. Los ejércitos ya no escuchaban al Senado. Las leyes dictadas en Rávena apenas se cumplían fuera de sus muros. El imperio, antaño señor del mundo, se había reducido a un nombre, a un eco y un recuerdo. El emperador aún vestía la púrpura, pero esa púrpura estaba gastada, pasando de mano en mano entre quienes sabían que las decisiones reales las tomaban los generales con sus espadas y sus propias tropas. Occidente se había vuelto un escenario donde el último acto se prolongaba en ceremonias solemnes y silencios, mientras el mundo alrededor cambiaba. Las antiguas tierras de Occidente se fragmentaron en nuevos reinos gobernados por jefes militares. En la Galia se asentaron francos y burgundios. En Hispania gobernaban los visigodos. En el norte de África los vándalos tomaron Cartago, controlaron el mar y en el 455 saquearon de nuevo Roma.
esta vez dejando no solo destrucción, sino una amargura que sobrevivió a las ruinas mismas. Estos nuevos reinos aún hablaban de Roma con respeto, pero ya no le obedecían. El imperio existía solo de nombre. Sus fronteras ya no se sostenían. El mundo había cambiado y Roma no había sabido cambiar con él. En la propia Italia se alzó un nuevo hombre. No provenía de las antiguas familias senatoriales ni de la sangre de Augusto. Su nombre era Odoacro, caudillo de origen germánico que había servido en los ejércitos romanos y comprendía a la perfección los engranajes del poder. En el año 476, en el trono de Occidente se sentaba un muchacho, Rómulo Augustulo, colocado allí por su propio padre como simple marioneta. Su nombre era símbolo: Rómulo, el fundador de Roma, y Augusto, el primer emperador. Pero el niño no era ni fundador ni soberano, solo era una pieza arrastrada por la corriente. Odoacro condujo sus tropas hacia Rávena. No llegó como conquistador, no incendió ciudades ni exigió tributo. Únicamente depuso al último emperador y notificó a Oriente que no hacía falta nombrar a otro. Occidente sería gobernado por reyes. Las insignias imperiales, la corona, el manto, el cetro, fueron enviadas a Constantinopla, un gesto de respeto o el signo del final. Así terminó el Imperio Romano de Occidente, sin batalla final, sin funerales públicos. El Senado aún se reunía. Las ciudades seguían las leyes romanas. Los obispos predicaban en latín. Pero la idea de Roma como un solo poder había muerto. El Imperio de Oriente, con centro en Constantinopla, sobrevivió casi 1000 años más. Pero Occidente, la Roma de César y Cicerón, de Augusto y Marco Aurelio, de triunfos de mármol y de leyes de hierro, quedó atrás. Para sus contemporáneos, la caída no fue un instante. Se sintió como un apagarse lento, como una ciudad en la que una a una se extinguen las luces hasta quedar solo sombras. Los campesinos araban los campos, los mercaderes llevaban mercancías por los viejos caminos, las campanas de las iglesias repicaban. Pero el mundo había cambiado. El imperio que una vez gobernó meses y estrellas dejó únicamente su eco, y en ese eco nacía una nueva Europa. En el Oriente, en cambio, el imperio vivía. Las rutas comerciales bullían, se promulgaban leyes, los ejércitos marchaban. La vieja capital del Tíber había perdido fuerza, pero la nueva, en el Bósforo, apenas comenzaba a desplegarla. La ciudad de Constantinopla, hija de Constantino, creció como fortaleza de piedra y oro, rodeada de murallas marinas y baluartes que se alzaban desde el agua. No la copia de Roma, sino algo distinto, una fusión de pensamiento griego, influencias orientales y fe cristiana. Los habitantes del Imperio de Oriente nunca se llamaron bizantinos. Ese nombre lo pusieron más tarde los historiadores. Ellos se consideraban romanos. Su emperador era heredero de Augusto, de Trajano, de Constantino y de Teodosio. Escribían en griego, rezaban en iglesias, portaban cruces en lugar de águilas, pero mantenían leyes, rituales y ambiciones imperiales. El emperador Justiniano encarnó ese nuevo Roma. En el siglo VI soñó no solo con preservar, sino con restaurar el imperio. En la deslumbrante Constantinopla, donde los mosaicos brillaban como vidrio y las cúpulas se elevaban al cielo, planificó recuperar las tierras perdidas. Sus generales Belisario y Narcés conquistaron Cartago, Sicilia, Roma y Ravenna. Pareció que el imperio resucitaba. Pero las guerras vaciaron el tesoro. La peste diezmó la población y los enemigos volvieron a cercarlo. Incluso cuando Justiniano levantaba Santa Sofía y compilaba el gran código de leyes, su estado ya menguaba. Con su muerte, el sueño de restauración se apagó. Sin embargo, el Imperio de Oriente supo adaptarse. En el siglo VII surgió un nuevo desafío: el Islam.
Los ejércitos árabes arrebataron Siria, Palestina, Egipto y el norte de África. Pero Constantinopla resistió. Sus murallas aguantaron, sus gobernantes sobrevivieron. El imperio ya no dominaba el mundo, pero se mantenía en pie. Los ciudadanos creían en su eternidad. Llamaban al emperador Basileus, guardaban la fe y la cultura, combinaban diplomacia y fuerza. Durante siglos, Bizancio fue escudo de Europa. Pero también comenzó a decaer. En el siglo XI, la pérdida de Anatolia debilitó su poder. Y en 1204, la Cuarta Cruzada asestó un golpe que ni los musulmanes habían logrado. Los caballeros latinos saquearon Constantinopla, la ciudad se convirtió en ruinas y lamentos. Reliquias fueron llevadas lejos, el oro fundido, los monjes asesinados, las mujeres cautivas. No fue solo derrota, fue deshonra. Y aún así, el imperio no murió. En 1261, los bizantinos recuperaron la capital, aunque la antigua fuerza no regresó. En el siglo XV apenas quedaba una sombra. Bizancio se redujo a la ciudad y a unos pocos dominios, y aún así se sostuvo con orgullo. En 1453, el sultán Mehmed II cercó Constantinopla. Durante 53 días la ciudad resistió, pero el 29 de mayo las murallas cayeron. El último emperador, Constantino XI, murió en combate. Nunca se halló su cuerpo. La Basílica de Santa Sofía fue convertida en mezquita. Constantinopla pasó a ser Estambul. El imperio había muerto. Y sin embargo, Roma no desapareció. Vivió en las leyes de Europa, en la lengua de la ciencia, en la arquitectura de los templos y en los ejércitos de futuros soberanos que se llamaron a sí mismos Césares. Roma existió más de 2000 años, desde una aldea de pastores en el Tíber hasta los muros dorados de Constantinopla. Conquistó, gobernó, se adaptó y perduró. Creó leyes, erigió dioses, sepultó pueblos y susurró a través de los siglos que el poder podía ser eterno. Pero eterno no es. Eterna es solo la memoria. Y esta historia ahora es tuya. Buenas noches.